Bienvenido, bienvenida a una nueva sesión de nuestro curso de C para casi todos. Ya hemos trabajado con números reales, así que vamos a empezar ahora a ver lo que son las funciones. Lo haremos en varias entregas. En esta primera vamos a hablar de qué funciones matemáticas existen ya en el lenguaje C. Y a partir de esa base, en las próximas entregas empezaremos a crear nuestras propias funciones, ya sean funciones que también devuelvan un valor, como estas funciones matemáticas, o funciones que den ciertos pasos pero que realmente no devuelvan ningún valor, que es algo que en terminología de otro lenguaje se suele llamar un procedimiento o una subrutina. Pero volviendo a lo que nos interesa en esta sesión, vamos a empezar por dos de las funciones, por una parte más sencillas y por otra parte más habituales. Vamos a ver cómo calcular cuadrados, cómo calcular raíces cuadradas. Pues para calcular cuadrados quizás la forma más sencilla, una forma que ya hemos utilizado con anterioridad, es simplemente multiplicar ese número por sí mismo. El número n, si lo multiplico por n, obtengo el cuadrado de n. La limitación de este planteamiento está en que cuando yo quiera potencias un poco más complejas, elevar a la tercera potencia, al cubo, a la cuarta, a la quinta, se puede hacer de esta forma, pero no si quiero elevar, por ejemplo, a 2,3. En cuanto quiera elevar a potencias que tengan decimales, este método ya no funcionará. Con lo cual tendremos una función incorporada en el lenguaje, que es la función POU, que nos permite elevar un cierto número a una cierta potencia. Como prerequisito necesitaremos un nuevo include. Nos hará falta incluir la cabecera math.h, que es en la que se definen todas estas funciones que vamos a ver y que en su gran mayoría tomarán como datos números dobles, números reales de doble precisión, y devolverán resultados que también serán números reales de doble precisión. En el caso concreto de la potencia, para elevar al cuadrado haríamos algo parecido, es decir, el cuadrado es POU de ese número, 2. Entre paréntesis indicamos los dos detalles, los dos parámetros para esa función. En el caso de POU, el primer parámetro, el primer detalle es qué número quiero elevar, cuál es la base de esa potencia. Y el segundo detalle, lo que pongo después de la coma, el segundo parámetro, es la potencia a la que quiero elevar ese número. Con lo cual, n elevado a 2 será una forma de hallar el cuadrado de un número. ¿Qué se haría en el caso de la raíz cuadrada? Pues tenemos una nueva función que se llama sqrt, abreviatura de square root. Pues con sqrt de un cierto número, que como siempre indicaré entre paréntesis, como detalle o como parámetro adicional para esa función, podré obtener su raíz cuadrada. Vamos a probar estos dos antes de avanzar. Y para probarlo vamos a usar, por ejemplo, Dev C++, ya sabes, entorno sencillo y ligero para Windows. Voy a declararme una variable de tipo double, de tipo real de doble precisión. Y vamos a elevar al cuadrado. Ya sabes, primera forma, multiplico el número por sí mismo. Pero vamos con la novedad. Segunda forma. Digo que quiero calcular POU, abreviatura de power, potencia. El número que quiero elevar es de 1, la potencia a la que la quiero elevar es 2. Vamos a separar paréntesis para que se vea que esta zona central es mi llamada a la función. Función POU, repito, power, potencia, del número de 1 elevada a 2. Estos paréntesis indican que son detalles para la función POU y este paréntesis exterior era el de printf. Pero ya sabes, para usar POU necesito un nuevo include. Y ya que estamos, vamos a probar la raíz cuadrada. Para poder puntear todo vamos a mostrar también el valor de D1. Detalles que debes recordar, pues que %lf es el código formato para un float largo, para un long float, para un double, número real de doble precisión. Y ya que estamos, no estaría más poner barra n al final de cada línea para que aparezca cada cosa en una línea distinta. Pero recuerda que en el mundo real esos barra n pueden ser una fuente de problemas porque son algo exclusivo de sistemas Unix, de Linux, por ejemplo. Puede que no se comporten correctamente del todo en un sistema Windows o en un sistema Mac. Lo usaremos como algo muy habitual, pero ten en cuenta que en ocasiones puntuales puede llegar a fallar. De momento lo probamos.
Y obtenemos este resultado. D1 vale 8,2, empezamos bien. Su cuadrado en los dos casos, sea con D1 por D1 o sea con Pau, vale 67,24 y su raíz vale 2,8. Otra operación muy frecuente con números reales es el redondear los resultados, para así poderlos obtener sin decimales. Pues hay varias formas. Una primera forma, que quizás parezca la menos intuitiva cuando uno empieza, pero que se acaba convirtiendo en algo muy natural, es un forzado de tipos. Es decir, quiero que ese dato real, sea un float o sea un double, me lo fuerces a entero. Y eso se consigue precediéndolo por la palabra int entre paréntesis. El resultado, insisto, será un número entero, no un real al que le hemos quitado los decimales. Ha cambiado de tipo de datos. Si por lo que sea quiero que el dato siga siendo un double, por el rango de valores que pueda almacenar, por lo que fuera, aún así tenemos una función round. Ese round eliminará los decimales, pero el resultado seguirá siendo un número real de doble precisión. Cuidado, ya sabes, eliminar decimales redondeando hacia arriba o hacia abajo según corresponda. Por ejemplo, un 8,5 se redondearía a 9 y un 8,4 se redondearía a 8. Y C nos permite rizar el rizo un poco más. Por ejemplo, yo puedo forzar a que siempre se redondee hacia arriba, que un 8,4 o nuestro 8,2 se redondee hacia arriba a 9. Y por eso tenemos una función llamada ceil, abreviatura de ceiling, de techo. Y el equivalente, una función floor, una función suelo, que nos dice el resultado de redondear ese número siempre hacia abajo, de modo que un 8,9 se convertiría en un 8. Vamos a probar todas esas posibilidades con tres números reales. Uno que se redondearía hacia abajo, que ya tenemos, otro que se redondearía hacia arriba, por ejemplo un 7,9, y vamos a añadir también un negativo, porque los negativos tienen un pequeño detalle que a veces se pasa por alto y que es interesante comentar. Comienzo por añadir esos dos números adicionales. Uno que termina en 9, con lo cual se redondearía hacia arriba, y uno negativo, para que veamos que el comportamiento puede parecer chocante al principio. Y vamos a hacer esas cuatro pruebas. Forzar el tipo int, redondear con round, redondear hacia arriba con ceil, redondear hacia abajo con floor. Insisto, es muy importante que recuerdes que en un forzado de tipos, los paréntesis van al revés que en una llamada a una función. Aquí pongo quiero una raíz de y entre paréntesis le indico de qué número quiero encontrar la raíz. Pero en cambio aquí le digo conviérteme a entero este número. Y los paréntesis no rodean al número, rodean a la palabra int. Vamos a aplicar esa misma idea de 2 y de 3. Y vamos a hacer lo equivalente con round para obtener un número que aún así sigue siendo un real de doble precisión en vez de un entero. Con decimales 0, pero un número real. Y añadimos las dos pruebas que nos faltan. Redondear hacia arriba, redondear hacia abajo. Vamos a comprobar cómo se comporta nuestro programa. Y comenzamos igual que antes. De 1, cuadrado, raíz, y aquí están las novedades. Si fuerzo entero, el 8,2 se convierte en un 8. Y el 7,9, como quita los decimales, se convierte en un 7. Lo mismo ocurre con el menos 7,9, que al quitar decimales se convierte en menos 7. ¿Qué pasa en cambio si redondeo? Pues el 8,2 se redondea a 8, el 7,9 se redondea a 8 y el menos 7,9 se redondea a menos 8. Si fuerzo a que siempre redondee hacia arriba, el 8,2 se convierte en 9 y la parte desconcertante, hasta que uno lo piensa con un poco de tranquilidad, es que el menos 7,9, si redondeo hacia arriba, se convierte en menos 7. Es esperable, pero desconcierta, porque el siguiente número hacia la derecha, el siguiente número mayor que el menos 7,9, es el menos 7.
Y por lo menos si rondeo hacia abajo, el 8,2 se convierte en 8, el 7,9 en 7 y el menos 7,9 se convierte en menos 8. Por supuesto, podemos hacer muchas más cosas. El problema es que cuanto más avancemos, tienden a ser más complejas, no en cuanto al uso de la función, sino en cuanto a los conocimientos matemáticos que hay que tener para sacarles partido. Por ejemplo, podemos usar C para calcular logaritmos y para calcular exponenciales. Por ejemplo, tenemos una función exp, exp, que me dice la exponencial de un cierto número. ¿Cuánto es el número e? 2,71828 elevado a otro número. Es algo que se usa en ciertos problemas de ingeniería, pero que quizás tú no necesites nunca. Y de la misma manera tenemos un log para la operación inversa, para el logaritmo neperiano, el logaritmo natural, el logaritmo en base e, de un cierto número. Es decir, a qué número hace falta elevar el número e, ese 2,718, para obtener otro cierto valor. Y quizás un poco más cercano tenemos un log 10 para hallar el logaritmo en base 10. Es decir, a qué número debo elevar el 10 para obtener otro cierto valor. Vamos a probarlos, pero antes me interesa que sepas que también hay una constante, m/e, escrito así tal cual en mayúsculas, que es el número e. Si quisiera usar el número e no necesito crearme una variable. Ya está esa constante, esa variable que no puedo cambiar, creada por mí, con su valor adecuado. Pero vamos a calcular al menos una exponencial, al menos un logaritmo, y seguimos. Y podemos calcular, por ejemplo, cuánto sería la exponencial de 2, es decir, e elevado a 2. Que como el número e se acerca a 3, pues debe ser un número cercano, sin llegar a él, a 3 al cuadrado. No llegará a ser 9, pero un número más o menos cercano. Y podemos calcular como ejemplo de logaritmo, pues el logaritmo en base 10 de 1000, es decir, a qué potencia debo elevar el 10 para obtener un 1000. Y la respuesta debería ser 3, porque 10 elevado a 3, 10 al cubo, es 1000. Y vamos a comprobar si realmente obtenemos un número un poco más pequeño que el 9 y luego un número 3. Y efectivamente obtenemos un número mayor que 2 al cuadrado, que es 4, pero que no llega a ser 3 al cuadrado, que es 9. Y obtenemos que la potencia a la que hay que elevar 10 para obtener 1000 es 3. Y para llegar un poco más allá, tenemos también funciones trigonométricas. Tenemos el seno, tenemos el coseno, tenemos la tangente. Cos de x será ese coseno, sin de x será ese seno, tan de x será esta tangente. Detalle importante, los ángulos no se le indicarán en grados, sino en radianes. La trigonometría, quizás todavía más que los logaritmos y las exponenciales, es algo muy aplicado en ingenierías, mucho menos frecuente de usar en la vida habitual, salvo quizás ejercicios de esos de, pues si miro levantando la vista a 30 grados y ese edificio sé que mide 20 metros, puedo calcular a qué distancia estoy de esa azotea. Pero a pesar de que sea un problema más o menos alejado de la mayoría, vamos a hacer un pequeño ejemplo al menos. Eso sí, dos pinceladas más. Por una parte, el que existe también una constante para el número pi, igual que existía esa constante para el número e. Y por otra parte, que tendremos también las funciones inversas. Tendremos a cos para el arcocoseno, a sin para el arcoseno, a tan o a tan 2 para el arcotangente y también funciones hiperbólicas. Cos h, sin h, tan h para el coseno hiperbólico, seno hiperbólico, tangente hiperbólica. Pero vamos a hacer un ejemplo sencillo. Vamos a calcular, por ejemplo, el coseno de 45 grados. Si has estudiado un poco de trigonometría, quizás te suene que es raíz de 2 partido por 2. Pues vamos a calcular ese coseno, vamos a calcular esa raíz y comprobar a ojo si parecen lo mismo. Primero me preparo esa variable grados porque, ya sabes, no podré medir en grados, tendré que medir en radianes. Tengo que pasar de grados a radianes. Como siempre, te puede sonar avanzado si no estudias trigonometría, quizás te suene muy familiar ya. La relación es que un círculo completo, que son 360 grados, son 2 pi radianes. O bien 180 grados son pi radianes. Con lo cual convertir no es demasiado difícil. Me bastará por multiplicar por pi y dividir entre 180, con lo cual ya puedo calcular ese seno, ese coseno, la función trigonométrica que yo quiera. Que podría ser de esta forma, el coseno de no sé cuántos grados son, y aplico la conjunción cos
insisto, al resultado de convertir esos grados en radianes. Y vamos a calcular también la raíz 2 partido por 2 a ver si nos sale lo mismo. Como siempre, barra n para que sea un poco más fácil de leer, que no se quede todo amontonado. Y comprobamos que no haya ninguna errata. Parece que le gusta, así que ejecutamos. Y obtenemos que el coseno de 45 grados son 0,707. Raíz de 2 entre 2 no puede ser eso, hay algún error seguro. Vamos a comprobar. Efectivamente, la división debería estar fuera de la raíz. Ahora sí. De paso quitamos el acento y relanzamos. Y efectivamente, eso que estudiamos en una ecuación secundaria de que el coseno de 45 grados es la raíz de 2 partido por 2, suena razonable, los dos valen 0,707. Pues esas son algunas de las funciones matemáticas incorporadas en el lenguaje C. El que utilices más o menos de ellas dependerá sobre todo de tu nivel de matemáticas, el que necesites en tu uso habitual. Es de esperar que apenas las primeras sean las que usas con una cierta frecuencia, pero en cualquier caso vamos a intentar aplicarlo. Por una parte, un programa que calcule cualquier raíz de un número. Hay un truco, porque solo tenemos una función sqrt, pero con la función POU, con la función de elevar, podemos calcular también cualquier raíz. El truco está en que elevaremos a 1 partido por ese número. Por ejemplo, una raíz cuadrada sería elevar a 1 partido por 2, a 0,5. Una raíz cúbica sería elevar a 1 dividido entre 3, o sea, 0,3333. Y así. Precaución que debes tener en cuenta, recuerda que si yo divido 1 entre 3 usando números enteros, el resultado es 0. En C, la división entre números enteros tiene como resultado un número entero. Con lo cual deberás usar datos de tipo float o preferiblemente double, números reales de doble precisión. Si elevas a 1 dividido entre 3 usando números reales, sí que podrás calcular la raíz cúbica. Puedes comprobarlo, por ejemplo, intentando calcular la raíz cúbica de 8, que debería darte como resultado 2, porque 2 al cubo, 2 por 2 por 2, vale 8. Y un segundo ejercicio de trigonometría sencillo, que calcule el seno de 30 grados, 45 grados, 60 grados y 90 grados. Ya sabes, la función se llama sin, pero no puedes indicarle el ángulo en grados. Tendrás que indicárselo en radianes, con lo cual tendrás que multiplicar por pi y dividir por 180. No voy a hacerlo yo paso a paso, pero tendrás compartida una solución para que puedas comparar la tuya con la mía.